Si nuestros derechos no provienen de Dios, ¿de quién los obtenemos entonces? Del ser humano. Pero adivina qué sucede. Si es el hombre quien te otorga tus derechos, entonces el hombre también puede arrebatártelos. Hola, sean todos bienvenidos al programa de maestros. Mi nombre es Dennis Prager. Esta es la primera parte de lo que he denominado las consecuencias del secularismo, o para ser más exactos, las graves y terribles consecuencias que se desprenden de la ideología del secularismo. Así que estoy completamente seguro de que todos ustedes han escuchado en numerosas ocasiones que hay individuos que son considerados extremistas religiosos. ¿Alguna vez has oído hablar de lo que se conoce como extremistas seculares o del fenómeno del extremismo secular? No. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque la creencia generalizada en la actualidad es que uno puede ser excesivamente religioso, pero no puede ser excesivamente secular. Es como ser demasiado rico o demasiado feliz o incluso demasiado saludable. No se puede ser demasiado secular. Pero la verdad es que eso no es cierto. Si una sociedad se vuelve excesivamente secular, simplemente desaparece. Sí, es así. Esto se acaba. Es el fin de la civilización tal como la hemos conocido. Es una verdadera catástrofe. En primer lugar, quiero que comprendan, no estoy argumentando aquí a favor de la existencia de Dios, ni tampoco a favor de la veracidad de ninguna religión específica. Sé que esto puede sonar un poco extraño, pero es fundamental que lo entiendan. Apelo a su intelecto, no a sus creencias personales, no a su teología o a la ausencia de ella. Si usted es un ateo honesto, podrá estar de acuerdo con cada una de las cosas que estoy a punto de decir. Y también hay personas religiosas que no estarán de acuerdo con todo lo que voy a expresar. En segundo lugar, quiero reconocer plenamente que hay personas seculares maravillosas y también hay personas religiosas que son terribles. Y eso lo admito por completo. Este no es un argumento para decir que no hay personas seculares buenas o que todas las personas religiosas son maravillosas. Ese no es el argumento, porque yo vivo en el mundo real y sé perfectamente que eso no sería así. Y tampoco estoy haciendo, en tercer lugar, un argumento a favor de una religión en particular. Si comprendes las consecuencias del secularismo y a pesar de ello decides ser un católico devoto, un cristiano protestante comprometido, un judío practicante, un mormón fiel, no tengo ningún problema con eso. No estoy aquí para venderte una religión en particular, no estoy aquí para venderte absolutamente nada. Estoy aquí para convencerlos de que las consecuencias de la muerte del Dios de la Biblia, el Dios judeocristiano, han sido una calamidad para la civilización y para las personas individualmente. Creo que cada uno de estos argumentos es inexpugnable. Por eso estoy haciendo un llamado a su intelecto. Mi intención no es abogar por ninguna religión específica. Casualmente soy un judío comprometido, pero no estoy aquí para venderles el judaísmo o el cristianismo. Solo estoy aquí para convencerlos de la certeza de que ha sido una verdadera calamidad que Dios y la Biblia hayan dejado de ser elementos operativos en la civilización occidental. También estoy aquí para explicarles otra cosa importante. Me refiero únicamente al mundo judeocristiano. No estoy hablando de ninguna otra civilización religiosa ni de ninguna otra religión. Por cierto, me gustaría ver más laicismo en un lugar como Irán. Estoy plenamente consciente de esa situación. Entre el extremismo islámico que se vivía en Irán en la época de este video y un Irán de carácter secular, yo, sin duda alguna, preferiría un Irán secular. Así que no estoy defendiendo nada más que los fundamentos de la civilización occidental. Se han basado en el Dios de la Biblia, en la propia Biblia, en los valores judeocristianos. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Créeme, si fuiste a la universidad seguro que lo oíste. Más personas han sido asesinadas en nombre de Dios o en nombre de la religión y se refieren específicamente, usualmente, a cristianos matando a todo tipo de gente y así sucesivamente. Los cristianos han matado gente y han hecho cosas terribles. De eso tampoco hay ninguna duda.
Como judío lo sé particularmente. He escrito, uno de mis libros trata sobre el antisemitismo. Tiene un gran capítulo sobre el antisemitismo cristiano. Por cierto, para que conste, dedica un capítulo importante al antisemitismo de izquierda. Dedica otro capítulo importante al antisemitismo islámico. Esto no ha sido un monopolio del cristianismo. Pero permítanme darles un ejemplo de lo exageradas que son las cosas. ¿Sabes con qué frecuencia la gente siempre saca a colación el ejemplo de la Inquisición española? El cristianismo. Dios mío, la cantidad de personas que ha matado, la Inquisición y también las cruzadas. ¿Sabes cuánta gente realmente murió durante los 250 años de la Inquisición española? Aproximadamente 3.000. Y cada una de esas muertes es un horror, eso es verdad, pero mantengámoslo en su justa perspectiva. Eso representa unas 12 al año. Eso no es precisamente lo que nosotros llamaríamos genocidio. Pero la gente no lo sabe. Los mayores genocidios del siglo XX, y de hecho, básicamente de toda la historia, ocurrieron en el siglo XX y prácticamente todos fueron causados por un régimen secular. ¿Con qué frecuencia has aprendido eso en la escuela secundaria o la universidad? Y la respuesta es nunca, nunca te dicen eso. De hecho, probablemente ni siquiera discuten estos genocidios. Sí, el comunismo es el único responsable de la muerte de unos 100 millones de no combatientes. Son los civiles, siendo hambreados, torturados, fusilados, golpeados, congelados. El comunismo es una doctrina secular, era una doctrina antirreligiosa. Lo primero que hicieron los regímenes comunistas en casi cualquier país fue matar al clero. Cuando Lenin llegó al poder y luego Stalin, sacerdotes ortodoxos rusos fueron asesinados por miles. Las iglesias fueron convertidas en algún edificio comunista o simplemente destruidas. Esa es la primera cosa que los regímenes comunistas han hecho en casi todos los lugares donde tomaron el control, destruir la religión. Nadie habla de eso. Es como si estos 100 millones de personas no importaran. ¿Sabes? Stalin dijo, o al menos se le atribuye a Stalin, él dijo, la muerte de una sola persona es una tragedia, pero la muerte de 1 millón de individuos es simplemente una estadística. Ahí está el problema. Cuando te digo 100 millones de personas fueron asesinadas por regímenes seculares, es simplemente un número. La mente humana no es capaz de apreciar de verdad la abrumadora cantidad de sufrimiento y maldad que 100 millones de vidas conllevan. Así que la próxima vez que escuches, la religión ha matado a más personas que cualquier otra cosa, eso simplemente no es verdad. Es una mentira en realidad. El secularismo ha matado a muchísima más gente que cualquier otra cosa. Me gustaría leerles algo de Douglas Murray. Douglas Murray no es un hombre religioso, hasta donde yo sé. Es un pensador importante, un pensador británico, y ha escrito una obra muy poderosa, La guerra contra Occidente. La fe cristiana tiene una tradición inusualmente larga de oposición a la esclavitud. Santa Batilda, quien fue esclava ella misma, luchó activamente por la abolición de la esclavitud en el siglo VII. San Anselmo prohibió la esclavitud en 1102, mientras que el arzobispo de Canterbury, William Wilberforce, y la secta de Clapham dedicaron todas sus energías y recursos a luchar para poner fin a esa práctica, inspirados en esta visión por su fe cristiana. Y de nuevo, soy un judío diciéndote esto, no tengo ningún interés personal aquí. Mi interés personal es que es verdad. Eso es en verdad lo que más me interesa. Lo digo simplemente como una declaración general. Mi creencia es que siempre hay que decir la verdad. Así que la gente siempre habla de todo el mal que el cristianismo hizo, pero nunca se aprende de todo el bien que el cristianismo aportó. ¿Cuál es el mundo en el que los derechos humanos fueron consagrados, donde las mujeres fueron elevadas de su condición de ciudadanas de segunda clase? Estos se desarrollaron en Occidente. Occidente fue moldeado por el cristianismo, que a su vez fue formado en última instancia por las escrituras hebreas conocidas como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Por eso Margaret Thatcher afirmó, Occidente es una civilización judeocristiana. Si abandonas las raíces judeocristianas, abandonas la civilización misma. Esclavitud. Todas las sociedades, sin excepción, tuvieron esclavitud. Todas. En África, en Asia, en América Latina. Mucho antes de que existiera Latinoamérica, Mesoamérica, Sudamérica, en cada rincón del planeta. Los nativos americanos, las personas negras, absolutamente todos tenían esclavos. Los musulmanes poseían una cantidad inmensa de esclavos. Un número enorme. Así que la verdadera pregunta no es quiénes fueron los que tuvieron esclavos, ni tampoco qué país, qué nación o qué tipo de civilización practicó la esclavitud, sino más bien qué nación o qué civilización fue la que finalmente abolió la esclavitud. Y la respuesta fue la cristiana o judeocristiana de Occidente.
Esa es la pregunta que las personas maduras se plantearán. La pregunta no es ¿cómo es que un grupo es igual a todos los demás? La pregunta es ¿en qué se diferenciaban? Y ahora pasemos a las consecuencias del secularismo. Comencemos por el número de fallecidos. Si te importan los seres humanos, ¿por qué no te importaría lo que sucede cuando matas las bases fundamentales de la idea de que los seres humanos son valiosos? La noción misma de que los seres humanos son valiosos es un ideal bastante raro que emana de nuevo del mundo judeocristiano. Si en verdad te preocupas por las personas, nunca abogarás por un mundo secular. O sea, podrías estar enojado con ya sabes, la monja católica que te golpeó los nudillos. Podrías estar enojado con algún rabino que te gritó o con tu abuela cuando eras niño. Podrías estar enojado por lo que hizo algún pastor para malversar fondos en una iglesia. Es decir, todo eso lo entiendo, pero no puedes permitir que tales ideas, tales hechos nublen tu visión. Si amas a los humanos, no puedes amar el secularismo. El secularismo podrá ser bueno para el gobierno, pero no es bueno para la sociedad. No es bueno para la felicidad de la gente. Como abordaré, es una idea poco saludable. G.K. Chesterton, un gran pensador británico que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no he podido confirmar con certeza que él haya sido quien dijo esto, pero es a él a quien a menudo se le atribuye. Quien quiera que lo haya dicho es brillante. Cuando la gente deja de creer en Dios, nos estamos refiriendo al Dios de Occidente, al Dios de las Escrituras hebreas y de la Biblia y del Nuevo Testamento. Cuando la gente deja de creer en Dios, no es que dejen de creer en absolutamente nada, sino que terminan creyendo en cualquier otra cosa. Esa es, sin duda alguna, una de las más grandes verdades de nuestra época actual. Creen en cualquier cosa. ¿No te has fijado en la enorme cantidad de caos que hay por todas partes hoy, como por ejemplo eso de desfinanciar a la policía? Las personas religiosas no se identifican con la idea de desfinanciar a la policía, una propuesta que únicamente incrementa el sufrimiento de la humanidad. Pero si usted es un partidario de la violación y el asesinato y el robo, entonces usted debería ser defensor de desfinanciar a la policía. No puedo pensar en una idea más estúpida. De hecho, puedo pensar en muchas ideas que son igual de estúpidas, o si quieres, igual de absurdas. Pero esa es una de las grandes. Y desafortunadamente, esta es una característica del mundo secular en el que actualmente vivimos. Nos volvemos estúpidos a medida que nos alejamos de las bases de sabiduría de Occidente que se encuentran en ese libro del que la gente se ríe, llamado la Biblia. Así que permítanme darles algunas de las ideas más absurdas para vindicar la frase: cuando la gente deja de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa. Y aquí tienen algunas. Los hombres dan a luz. Los hombres no dan a luz. Si los hombres pudieran dar a luz, ¿por qué nos enteramos de esto recién ahora? Porque todos los científicos a lo largo de la historia no lo supieron. Acabamos de descubrir que los hombres dan a luz. ¿Cómo pudieron pasarlo por alto durante todos estos siglos? ¿Cómo se les escapó a cada gran médico y biólogo del pasado? ¿No es eso realmente asombroso? Ahora hemos descubierto que los hombres dan a luz. Es una completa absurdidad. ¿Los hombres trans dan a luz? Bien, entonces digan hombres trans. No digan hombres. Sean honestos. Pero es una historia muy diferente cuando dices los hombres trans dan a luz, que si dices los hombres dan a luz. Los hombres no dan a luz. Punto. Es el mundo secular el que nos ha permitido decir tales cosas y la mayor de las absurdidades. ¿Qué más? Sí, es justo permitir a hombres biológicos competir contra mujeres en las categorías femeninas. Es una completa y absoluta absurdidad. Todos sabemos que es injusto. Todos lo sabemos. Resulta imposible pensar con claridad y considerar que sea equitativo que un hombre biológico compita contra mujeres en disciplinas como, por ejemplo, el atletismo o la natación. Y sin embargo, se supone que debemos creer que es algo justo. ¿Qué tal uno de mis favoritos, Latinx? ¿Has oído hablar de ese? Sí. Esa es la forma en que el New York Times y otras instituciones seculares han decidido escribir la palabra latinos.
Personas de ascendencia latina, no como latinos, sino como Latinx, Latinx. Cuando lo escuché por primera vez, pensé que se trataba de un Kleenex latino, la comunidad Latinx. ¿Qué piensas de eso? Hay latinos que de hecho lo utilicen. Piensa que en países como Argentina, Colombia o Brasil, alguien realmente usa la palabra Latinx. ¿Qué otras absurdidades de nuestro tiempo? Sí, aquí hay una joya. La segregación racial es antirracista. La oposición a la segregación racial es racista. La prueba, la Universidad de Columbia, a la que asistí, la Universidad de Columbia tiene un dormitorio solo para personas negras. ¿Un dormitorio solo para personas negras? Eso es segregación racial, ¿no es así? ¿Los cristianos y los judíos religiosos están a favor de eso? No, no están a favor de eso. Ahora, hay personas seculares que se oponen a ello, pero prácticamente todos los que están de acuerdo con ello son seculares. Y Colombia es totalmente secular, es profundamente antirreligiosa en su perspectiva. Tiene desprecio, básicamente, por los cristianos religiosos y, para el caso, por los judíos religiosos. Pero los cristianos religiosos son mucho más numerosos. Y si te opones a un dormitorio solo para negros, eres el racista. De nuevo, todo esto es solo una consecuencia del secularismo que nos hace creer en cualquier cosa. ¿Sabes quién cree en los dormitorios solo para negros? El Ku Klux Klan y los woke. ¿Consideras que el color de tu piel es importante? ¿Por qué crees que lo es? ¿Qué revela de ti? Dime una sola cosa que el color de tu piel me revele sobre ti. ¿Me indica si eres una persona amable o cruel? ¿Me muestra si eres inteligente o estúpido? ¿Me revela si eres honesto o corrupto? ¿Me habla de tus pasiones? ¿Tus amores, tus penas, tus heridas, cualquier cosa tuya? ¿Qué me dice eso de ti? Nada. No sé absolutamente nada de ti si solo conozco el color de tu piel. Nada en absoluto. Es tan insignificante y quizás incluso menos importante que el color de tus zapatos. Porque debe haber habido una razón por la que elegiste el color de los zapatos que llevas puestos hoy. Ese es otro claro ejemplo de la absurdidad en nuestra era post-religiosa en la que vivimos. Si Estados Unidos es sistémicamente racista, y eso es en sí mismo un absurdo, pero si fuera cierto, ¿por qué entonces 3 millones de personas negras se han mudado a los Estados Unidos de América en las últimas décadas, provenientes de África y el Caribe? ¿Por qué harían eso? ¿Acaso son estúpidos? Si crees que Estados Unidos es sistémicamente racista, cada negro que se mudó aquí voluntariamente es un idiota. Pregúntales a ellos, ¿acaso eres un idiota? Ningún judío se mudó a Alemania en los años 30, ¿verdad? Ni uno. Por muy mal que lo pasaran en Europa del Este, ellos no se trasladaron a Alemania porque Alemania era un país sistémicamente racista. Estados Unidos no es un país sistémicamente racista. Es la tierra de las oportunidades para personas de cualquier raza, credo o color. La diversidad es nuestra mayor fortaleza. ¿Cuántas veces han oído eso? Así que aquí les va una joya. Si la diversidad es nuestra mayor fortaleza, ¿por qué el New York Times publicó recientemente un artículo que decía que los países más felices del mundo son Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia? Ellos encabezaron el ranking de 2018 del Informe Mundial de la Felicidad, lo cual es una broma. El Informe Mundial de la Felicidad me hace mucha gracia. Bueno, está bien, así que no puedes sostener ambas cosas. No puedes decir que Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia son los países más felices del mundo y luego decirme que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, porque no hay diversidad en esos 4 países y son los más felices del mundo. Prácticamente todo el mundo tiene el mismo color de piel. Prácticamente todos pertenecen a la misma raza. Prácticamente todos profesan la misma religión, la crean o no, el mismo origen, el mismo idioma. Son lo menos diversos que se puede ser en el mundo occidental, esos 4 países, y son los más felices. No tengo absolutamente nada en contra de la diversidad. La diversidad puede ser una gran fortaleza si las personas comparten los mismos valores. E pluribus unum, uno de los lemas de Estados Unidos, de muchos, uno. Si todos adoptamos valores morales fundamentales que emanan de los principios judeocristianos y que se ven reflejados en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, entonces yo creo que la diversidad puede ser una fortaleza tremenda. Pero no si se usa para dividir a las personas, como lo está haciendo ahora. Y ya no compartimos un sistema de valores en común. La próxima vez que oigas hablar de los países más felices, di, espera, no me dan la impresión de ser muy diversos. Ahora, la libertad de expresión, y esto es otra absurdidad. Todo esto es parte de lo que sucede con la embestida secular.
La gente cree en cualquier cosa. El 45% de los jóvenes estadounidenses dicen que no creen en la libertad de expresión para el discurso de odio. Dicen que sí creen en la libertad de expresión, pero no para el discurso de odio. No se dan cuenta de lo realmente estúpido que es ese comentario. Si no crees en la libertad de expresión para el discurso de odio, entonces no crees en la libertad de expresión. Entonces, ¿para qué crees en la libertad de expresión? ¿Para el discurso de amor? ¿Y quién determina qué es el discurso de odio? Tú lo haces. Entonces, en realidad no crees en la libertad de expresión. El capitalismo es malvado. No se puede ser más absurdo que eso. A la gente que dice eso, en realidad no le importa el sufrimiento humano. Como con el tema del genocidio. A la gente no le importa. Pues lo único que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza extrema en la historia del mundo es el capitalismo. Es lo único que lo ha logrado. La muerte del significado, si no existe un Dios que nos haya creado a los seres humanos y que se interese por nuestra existencia, entonces no hay un propósito o sentido último para la vida. Todos nosotros somos simplemente una coincidencia. Eso es todo lo que realmente somos. Morimos y por toda la eternidad nos sumimos en el más absoluto olvido. Estamos aquí por un minúsculo, un pequeñísimo parpadeo de ojos y luego morimos. Y es como si nunca hubiéramos existido en absoluto. Si no hay Dios, y me refiero nuevamente al Dios de la Biblia, Si no hay un Dios que nos creó, que se preocupa por nosotros y que imparte la justicia definitiva, entonces no hay ningún sentido en la vida. Y por cierto, cada filósofo secular que conozco ha reconocido esto. Fueron honestos. Si no hay Dios, no hay sentido. Claro que no, no existe un significado último. Puedes inventar un significado. A eso se le llama existencialismo. Porque no puedes mirarte al espejo por la mañana y decir, ¿cómo estás? ¿Ser sin propósito? Te volverás loco. La gente tiene que inventarse un significado y algunos de ellos son realmente hermosos. Tendrá sentido en tu trabajo, tendrá sentido al ser madre o padre, tendrá sentido al ser un buen vecino. Existen muchísimas cosas hermosas que podrían darte un sentido, pero en última instancia no hay un sentido real. No eres diferente de una simple hormiga. ¿Tienen las hormigas un significado último? No me parece. Esta es una crisis de proporciones considerables, porque fundamentalmente los seres humanos buscan un sentido. El profundo anhelo de encontrar un propósito en la vida es mucho más fuerte que cualquier otra aspiración o deseo, con la única excepción de la necesidad básica de alimento. Es incluso mucho más grande que el impulso sexual. Hay personas que, ya sea de forma voluntaria o incluso de forma involuntaria, en el caso de ciertas personas que han enviudado, por ejemplo, que no tienen relaciones sexuales, pero si tienen un sentido, pueden llevar una vida plena y feliz. Pero podrías tener todo el sexo que pudieras siquiera imaginar o fantasear. Y si no encuentras un verdadero sentido en tu existencia, no vas a ser una persona realmente feliz. El impulso por el significado es el más intenso. La gente lo anhela. Esto era algo que se daba por sentado en el mundo religioso que precedió a nuestro mundo secular. Pero desafortunadamente ya no es así. La gente busca sentido en el mundo secular que ha sido aniquilado por el propio mundo secular. Lo que hacen es que inventan religiones sustitutas o de carácter secular. Ya no hay cristianismo, ya no hay judaísmo, pero eso no significa que no haya más religión. Ahora es religión secular. Feminismo, ciencia, marxismo, socialismo, comunismo, ecologismo, globalismo, todos estos son ismos. Funcionan como una especie de doctrina religiosa. Son el reemplazo del cristianismo que ha desaparecido en la gran mayoría de los casos y del judaísmo en una cantidad significativamente menor de ocasiones. Ahí es donde la gente obtiene su sentido, del feminismo, del socialismo, del marxismo, del ecologismo. El movimiento ecologista. Ellos lo tienen todo. Tienen un nuevo Dios, no el Dios de la Biblia, sino que es Gaia, la diosa de la tierra. O sea, están salvando el mundo. No se puede pedir nada mejor que eso. Y sin embargo, eso es lo que ellos creen. Salvarás el mundo si adoptas un estilo de vida verde. Es el fin del mundo si no nos volvemos ecológicos. Ahora, no niego que haya cambio climático, no niego que el mundo se esté calentando, pero sí, es histeria que estemos al borde de la extinción de especies biológicas, incluyendo la nuestra. Pero bueno, una vez que reconoces eso, tu papel como ecologista tiene menos sentido. Tengo una adivinanza que se me ocurrió hace unos años. ¿Cómo llamas a una persona religiosa que dice el mundo se está acabando? Lo llamas un fanático religioso. Ahora, ¿cómo llamas a una persona laica que dice que el mundo se está acabando?
Lo llamas un ecologista. Ambos son unos fanáticos. El mundo no se va a acabar, no, pero te da un sentido, una razón de ser, el creer que es así y que tú lo vas a salvar al no utilizar pajitas de plástico y otros objetos similares. La muerte del valor intrínseco y la dignidad de la existencia humana. Hay una ironía en lo que concierne al humanismo secular. No aporta mucho a la valoración del ser humano. El mundo judeocristiano nos legó la idea bíblica de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada ser humano posee un valor infinito. El ser humano es infinitamente precioso. Esto se está perdiendo en el mundo post-cristiano en el que actualmente vivimos. Un escritor llamado Julian Baggini escribió en su libro Freedom Regained que para muchos científicos modernos, cito, la conciencia es solo el ruido que hacen las neuronas al activarse. Eso es todo lo que somos. Por favor, entiéndanlo. Si sientes que amas a tu hijo o que amas a tu marido o que amas a tu esposa, eso es simplemente la activación de neuronas. Y si el escenario secular es realmente cierto y si Dios no nos creó, entonces evolucionamos no sabemos de qué porque no tenemos idea de cómo pasamos de lo inorgánico a lo orgánico, pero digamos que sientes que un día lo sabremos. Genial, pero sigue siendo que nada tiene sentido. Cada pasión, cada amor, cada emoción profunda que sientes es solo el disparo de neuronas. O como dice el famoso científico ateo y antirreligioso Richard Dawkins, los seres humanos no son más que máquinas de genes. Eso es todo. Eres una máquina de genes. Al menos es honesto. No somos más que una máquina de genes. Somos solo materia estelar. La única diferencia entre nosotros y una simple piedra es que ella no se cree importante. Nosotros sí lo hacemos. La piedra no posee autoconciencia, pues tenemos conciencia de nosotros mismos. El valor de la existencia humana, irónicamente, está intrínsecamente ligado a la creencia en un Dios que nos haya creado. De lo contrario, no somos absolutamente nada en lo que se refiere a nuestro significado y en lo que respecta a nuestra cualidad de ser especiales. No somos tan especiales. Creemos que somos especiales, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero esa cualidad tan especial provino de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos perdiendo nuestra propia libertad. La libertad es un valor fundamental judeocristiano. En la campana de la libertad, ese símbolo tan icónico de los Estados Unidos de América, solo hay una única cosa escrita, aparte del nombre de la compañía que fabricó la campana. Una sola cosa, un versículo de la Torá, los primeros 5 libros de la Santa Biblia hebrea. En Levítico, un libro que hoy en día nadie conoce, a menos que sean personas religiosas. Los fundadores de América, ellos sí conocían su Biblia, porque para ellos ese era su libro principal. Ese era el libro de Abraham Lincoln. Él, de hecho, muy rara vez asistía a la iglesia, pero su principal libro de consulta y su fuente de referencia era la Santa Biblia. En esa campana, en la campana de la libertad, está este verso: y proclamarás libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Levítico, capítulo 25. Los Estados Unidos, el país más libre que ha existido en la historia del mundo. El país al que Francia le entregó la Estatua de la Libertad. No se la entregó a sí mismo, no se la entregó a ninguna otra nación, se la entregó a los Estados Unidos de América. Ese país fue fundado bajo la firme creencia de que Dios desea que seamos libres. Por esa razón, el éxodo, la partida de los israelitas de Egipto y de la esclavitud, fue un evento tan fundamental y central en la historia de Estados Unidos. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin no eran creyentes en la Trinidad cristiana. Eran cristianos culturales, pero eran profundos admiradores de la Biblia, la cual constituía la base de sus valores. Hicieron un diseño para el gran sello de los Estados Unidos de América y este representaba a los israelitas saliendo de Egipto porque decían, así como los israelitas salieron de Egipto, nosotros salimos de Europa. O una completa identificación con este profundo anhelo de libertad, que por cierto era algo intrínsecamente americano. Los seres humanos, en realidad, no anhelan ser libres. Eso es un mito.
Los seres humanos anhelan que los cuiden, lo cual es lo contrario a la libertad. Incluso en la Biblia, cuando los israelitas salieron de Egipto, a los pocos meses estaban gritando, queremos volver, la comida era mejor. Así es, preferían la buena comida, aún como esclavos, que el maná libres en el desierto. Oh, la comida era mejor allí, ¿y qué si éramos esclavos? Por cierto, ese intercambio se hace a menudo. Oh gobierno, si me das beneficios, entonces yo te entregaré mi libertad. La mayoría de las personas no anhelan ser libres, pero los valores judeocristianos anhelan la libertad. La Biblia anhela la libertad. Cuando hemos observado que durante los confinamientos recientes, aquellas personas que con mayor facilidad aceptaron las medidas de confinamiento más draconianas fueron precisamente los regímenes, las administraciones o los gobiernos más seculares de cada país, como los de Nueva Zelanda, Australia y diversos estados dentro de los Estados Unidos. Cuanto más religioso era el Estado, más se rebeló contra los confinamientos verdaderamente absurdos que tuvieron lugar, que aplastaron a los niños, que aplastaron a las pequeñas empresas y que aplastaron las esperanzas de la gente. La libertad es otra víctima más de esta era que se vuelve cada vez más secular. ¿Y saben por qué? Porque cuanto más grande se hace el gobierno, más pequeño se vuelve Dios. O, si lo quieres ver de esta forma, cuanto más insignificante es Dios, más grande se vuelve el gobierno. Una vez más, estoy hablando del mundo occidental. Los fundadores de los Estados Unidos, aquellos que más creían en un gobierno limitado, precisamente porque su fe en la libertad era inmensa, fueron los mismos que sostenían que Dios es el autor de todos nuestros derechos. Dios es el autor de la verdadera libertad. Si te deshaces de Dios, puedo asegurarte que te desharás de la libertad. Es algo que estamos experimentando en este preciso momento. Las consecuencias del secularismo son, en verdad, inmensas y completamente desastrosas. Así que déjame ponerlo de esta manera. En Occidente, cuanto más grande es la figura de Dios, más pequeño se vuelve el Estado. Cuanto más grande es el Estado, más pequeño es Dios. Si amas la libertad, no puedes amar a un Estado tan grande. Cuanto mayor es el Estado, menor es la libertad. Eso se da por sentado. Esto ni siquiera debería ser debatible. Si le das a un puñado de gente más y más y más poder, tienes menos libertad. Eso es increíble que uno tenga que plantear este argumento. Debería ser tan autoevidente. Y lo que asegura un gobierno más pequeño es cuando la gente cree que hay un Dios ante quien deben rendir cuentas. Porque si no eres responsable ante Dios por tu comportamiento, entonces tendrás que ser responsable ante la gente por tu comportamiento, ante el Estado. Así que cuanto mayor es Dios, menor es el Estado, mayor es la libertad. Ese fue el principio fundador, un Dios grande, un Estado pequeño. Los Estados Unidos no es una teocracia, no tiene absolutamente nada que ver con la teocracia, cero. Esto tiene que ver directamente con la forma en que las personas conducen sus vidas. En su discurso de despedida, George Washington se refirió a las bases religiosas esenciales para una sociedad con principios morales sólidos. Y de hecho, todos los padres fundadores compartían esa misma visión. El caos que estamos viendo es resultado del secularismo, pero la gente cree tanto en el secularismo, se les enseña desde la edad más temprana que la religión es para tontos, que la persona verdaderamente inteligente es, por definición, secular. ¿Quién necesita a este hombre barbudo en el cielo? Lo sé porque recibo todos estos correos y lo escucho muy a menudo. Ah, bueno, él cree en este tipo grande y viejo, allá arriba en el cielo. Así es precisamente como lo piensan, como el gran anciano que está en el cielo, no como el creador del ser humano que nos ha dotado con un valor infinito y con derechos dados por Dios. Lo que me lleva a la muerte de la grandeza en el arte, la música y la arquitectura. Tenemos una celebración de lo que es feo. De hecho, una celebración de la caca, de los excrementos. Hablo muy en serio. No tendrás ni media idea de esto, a menos que sigas este asunto con la misma dedicación que yo. ¿Cuánto arte escatológico hay en el último medio siglo? Escatológico significa relacionado con la excreción. Así que hay una enorme cantidad de arte de caca, arte de pis, arte de orina, arte de sangre menstrual.
y cosas así. Así pues, uno de los ejemplos más notorios y controvertidos de esta serie de obras fue conocido como Peace Christ. Esto ya era a finales del siglo XX. Y era un frasco con la orina del, entre comillas, artista. Y en la orina había un crucifijo. Así que se titula de forma muy inventiva Cristo de orina. Este objeto fue de museo en museo en museo, recorriendo todo Norteamérica, el símbolo más sagrado y venerado para los cristianos dentro de un frasco de orina. Por cierto, hay un punto muy importante que debemos señalar aquí. ¿Te imaginas a algún artista en Occidente haciendo algo equivalente con algún símbolo o ilustración de Mahoma o del Corán? Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué? Porque todos estos supuestos artistas, estos activistas antirreligiosos en Occidente son unos cobardes. Por eso se meten con los cristianos porque saben que no les pasará nada. No se atreven a meterse con los musulmanes porque saben que probablemente saldrán lastimados. Peace Christ fue un ejemplo. Esta idea tan inventiva, brillante, te lo digo. No sé, este tipo es un Miguel Ángel moderno. Entonces, ¿cuál es la razón por la que encontramos una cantidad tan considerable de orina y excremento en las obras de arte contemporáneo? Porque lo feo es hermoso y lo hermoso es irrelevante. Y todo eso es una función de este mundo secular, sin Dios, sin religión, sin Biblia, en el que vivimos hoy. No hay absolutamente nada a lo que se pueda elevar a un artista, porque en realidad no existe nada que esté por encima de la figura del artista. La música es mi verdadero campo de pasión, más allá de cualquier cosa con la que me puedan asociar. Yo, de hecho, dirijo orquestas de forma periódica. Estoy muy involucrado en el mundo de la música clásica. Sé bastante de música clásica, así que te daré un ejemplo. El que es considerado, sin duda, el compositor más grande que jamás haya existido, Johann Sebastian Bach, escribió para la gloria de Dios en el manuscrito de cada pieza que compuso. Y también Joseph Haydn, uno de mis 3 compositores favoritos. En cada pieza, para la gloria de Dios. Estas personas compusieron música para elevar el espíritu humano, porque hay algo hacia lo que elevarlo, es decir, hacia Dios. Sin Dios no hay elevación posible, solo obtienes porquerías. Y en la música lo que obtienes es una cacofonía atonal, son solo notas, nada más. Sin melodía, sin armonía, sin tonalidad alguna, simplemente notas. Incluso existe una obra de un compositor moderno del siglo XX en los Estados Unidos donde una persona se sienta frente a un piano y no toca absolutamente nada durante esos 4 minutos y tantos segundos, nada. Y luego el público aplaude. Esto es lo que se considera de gran profundidad en el mundo secular. Es realmente muy profundo. En el Museo de Arte Contemporáneo en el condado de Orange, California, tienen o tenían frente a él, no sé si aún la conservan, pero durante mucho tiempo, una escultura gigantesca de un perro. Y ese perro está constantemente orinando justo delante del museo. Muy apropiado, eso es lo que ese museo se merece. Un perro orinando directamente sobre él. Pensar que una vez tuvimos un Miguel Ángel o un Bach, claro, estas personas estaban imbuidas por la creencia sublime de que existe el Creador sobre ellos. Y se dedicarían a diseñar las cosas, teniendo siempre muy presente esa idea. Esa mentalidad ya no la poseemos. Solo tenemos ruido en la música, fealdad en el arte y fealdad en la arquitectura. Y son celebrados de forma especial. Yo quiero ver la exhibición de caca, eso sí. No te lo pierdas antes de dejar este mundo. Si no existe un Dios que nos diga no robes, entonces robar no sería incorrecto. Lo mismo ocurre con el asesinato, lo mismo con cualquiera de los 10 mandamientos o incluso con cualquier otro mandamiento. Esto vuelve a la gente completamente loca. Porque ya hice un video dedicado a este tema y pude ver los comentarios y ninguno de ellos logró entenderlo. El sistema educativo es tan lamentable en nuestra época. La gente ni siquiera es capaz de entender la lógica más básica. Hice destacar un punto, y es algo que siempre hago y lo mencioné al inicio de esta conversación, que existen ateos que son personas realmente maravillosas y también hay gente secular que es igualmente admirable. Por supuesto que eso es verdad.
Ese no es mi punto. Mi punto es que si no existe un Dios que diga no robarás o no matarás, entonces robar y matar no está mal. Eso no implica que quienes no creen en Dios roben y maten necesariamente. Claro que puedes considerar que robar es algo incorrecto y puedes sentir que asesinar está mal si no crees en Dios, pero es simplemente lo que tú piensas y lo que tú sientes. Es tu propia opinión, no son cosas objetivamente incorrectas. No existe una verdad moral objetiva si no hay Dios. Ese es el punto principal. No es un ataque en absoluto, es simplemente un hecho. Ahora ustedes dirán, bueno, pero Dios no existe. De acuerdo, si Dios no existe, entonces tampoco hay una moralidad objetiva. Eso es todo lo que les pido que entiendan, pero eso es algo muy importante. Es un asunto de gran trascendencia. Cuando consideras que no existe una moralidad objetiva, que todo se reduce a lo que tú o tu sociedad inventan, entonces es ahí cuando uno puede empezar a robar a los niños su inocencia sexual, como lo están haciendo ahora en América y en otros países de habla inglesa, porque tú eres el autor de la moralidad. Si no hay un Dios que sea el autor de lo correcto y lo incorrecto, entonces tú eres el autor de lo correcto y lo incorrecto. Oh, pero dirás, pero yo tengo conciencia. A lo cual yo voy a responder, ¿y qué? Todo el que hace el mal tiene conciencia. Es asombrosa la maldad que pueden causar personas con la conciencia tranquila. La conciencia no es algo terriblemente poderoso en la mayoría de la gente. Soy un gran creyente de que existe una conciencia, pero si la conciencia no está informada por la pregunta, ¿qué quiere Dios que haga? Y Dios no quiere que cometas el acto de robar, y tampoco quiere que llegues a asesinar a nadie. Entonces, ciertamente, eso se convertirá en un gran problema. La muerte de una moralidad que sea objetiva es, en última instancia, la muerte de la moralidad misma. Cuando la gente, como están ahora mismo, mientras les hablo, robando en mayor número que nunca, hoy en día hay grupos enteros de niños simplemente entrando en las tiendas, vaciando los estantes por completo y se lo llevan todo. ¿Crees que ellos creen que hay un Dios que dijo, no robarás? Apuesto a que no. Te digo, vivirás una vida muy diferente si crees que Dios ha dicho, no robarás. Es muy probable que existan personas que, a pesar de tener esa creencia, aún así cometan robos. Y eso es cierto, la condición humana es realmente muy compleja. Pero, sin embargo, aún apostaré a que obtendré un mejor comportamiento de una persona la cual cree que Dios le dijo a él o a ella, no robes. Conocemos las consecuencias del extremismo religioso. No conocemos las consecuencias del extremismo secular. El verdadero peligro para la supervivencia de la civilización occidental, toda esta empresa, todo este proyecto, está en peligro. Le digo, cuando arrancas las flores de la tierra que las nutrió, esas flores morirán. Amigos, estamos arrancando de forma violenta e irreflexiva las preciosas flores que brotaron y fueron nutridas por el fértil suelo judeocristiano que les dio vida y sustento.